Hola, bienvenidos a Dónde Aprender Arte, un programa donde vamos a saber sobre la historia, la trayectoria y la gente sepa cómo iniciar una carrera artística. Estoy aquí con Jorge Luis. Hola, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Excelente, Paola, excelente. Muy contento de estar aquí contigo y con ustedes aquí en la TV Lince. Me da mucho gusto estar con ellos y sobre todo de contar un poquito las experiencias de cómo iniciamos haciendo arte. Jorge Luis es un artista plástico. ¿Nos puede contar un poco sobre cómo llegó a eso? ¿Cómo es que usted se dio a conocer en este gran mundo del arte? Bueno, les voy a contar, pero no se pongan a llorar porque es una historia triste. Yo inicié trabajando en el mundo del arte gracias a que mi padre, desde muy pequeño, nos enseñó esta disciplina. Mi padre se encargaba de hacer los aparadores de las diferentes empresas que estaban por la ciudad de Culiacán, empresas diferentes, y entonces nosotros le ayudábamos a mi papá a hacer esos aparadores, a armar, a poner, a pintar, a crear, a construir, y poco a poco empezamos a trabajar. En aquellos entonces nada se compraba, sino todo se hacía. Necesitabas una puerta, la hacías, necesitabas una ventana, la hacías, necesitabas un pedestal, lo hacías, o lo que fuera. Entonces ahí fue cuando nosotros empezamos. ¿Cómo llegó a ser una persona reconocida, alguien profesional en el mundo del artista plástico? Mira, para poder llegar y consolidarte como artista, necesariamente tienes que tener varios factores. Una de ellas es la disciplina, mucha disciplina en tu trabajo, mucha constancia en tu trabajo. Siempre tratar de ir avanzando y creciendo y aprendiendo todas las técnicas que estén atrás para poderlas irlas acumulando, ser muy responsable y por lo tanto mostrar algo bonito, algo digno, algo bien elaborado, bien estructurado para que la gente pueda de alguna manera empezar a valorar tu arte. Pero también es importante empezar a mostrar tu trabajo. Algunas personas que yo conozco, porque soy maestro, y en algunos momentos como que la gente no se anima, no se atreve a mostrar, pero si tú no muestras, si tú no enseñas, si tú no pues comunicas lo que estás haciendo, necesariamente nunca la gente va a lograr a darte un espacio entre ellos. Por eso es bien importante consolidar ese espacio y lograr ese espacio a través de tu trabajo, de tu disciplina, de tu constancia. Porque quiero decirles una cosa, aún los grandes artistas un día fueron aprendices. Y por eso tenemos que entender, nadie es artista de la noche a la mañana. Es un proceso largo, pero es un proceso muy metódico, pero muy comprometido. Muchas gracias por su opinión. Jorge Luis, cuéntanos, como artista plástico, ¿cuál es su punto sobre esta sociedad? Mira, definitivamente hay cosas que me gustan mucho, hay otras cosas que no me gustan, pero nosotros plasmamos todo en ese sentido. Plasmamos, por ejemplo, en las artes plásticas, en las escenografías, en los montajes, en las instalaciones, mostramos un poquito de ese valor de que tiene la sociedad y en algunos momentos también mostramos lo que no nos está gustando de esta sociedad. No porque nosotros seamos perfectos, no porque nosotros lo veamos desde el ángulo que nosotros somos perfectos, sino porque simple y sencillamente como artistas tenemos una capacidad muy importante, observar mucho más allá como observa la gente común. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Después de entender, de analizar, yo veo un programa de televisión, veo cualquier programa, una película,
Y sabes que siempre estoy analizando los textos que está diciendo la gente, estoy viendo el panorama, estoy viendo la escenografía, el montaje, estoy viendo todo ese tipo de cosas y entonces me complementa mucho más poder entender verdaderamente la historia. Cuando yo, por ejemplo, como artista construyo ese tipo de cosas, lo hago desde ese mismo ángulo. Observo, estudio, analizo todo lo que estoy haciendo para saber exactamente qué es lo que voy a presentar. Por ejemplo, de pronto voy a una exposición donde la mayoría son figuras femeninas y todas están llorando. Y yo me pregunto, yo estoy de acuerdo, el llanto es importante, pero también ser feliz es importante. Y entonces, ¿por qué no sopesamos esa capacidad de poder ser más felices? No significa, la sociedad no únicamente nos está oprimiendo y no únicamente nos está aplastando, sino también tiene los puntos de fuga, tiene también esos espacios que te permiten crecer y entonces aprovéchalos y sé feliz. La pintura debe de ser feliz. Es cierto que en algunos momentos puede ser desde crítica la pintura que yo hago, los escenarios o lo que yo hago puede ser crítico, pero sin embargo también tengo que poner una dosis de respeto por mi sociedad, de respeto por la gente, pero sobre todo respeto por mí. Entonces, eso es como yo entendería esta sociedad, una sociedad de la cual no únicamente tengo que juzgar como artista, sino simple y sencillamente tengo que buscar la manera de cómo entrarle a esta sociedad para hacer mi propuesta. Jorge Luis, cuénteme, ¿cómo es que llegó a especializarse en esto de artes plásticas? Sé que tiene una especialización, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre eso. Si yo te contara mi vida, lo que pasa es que quiero decirte que mi vida se ha complementado en todo. Por ejemplo, yo una de las disciplinas más importantes que siempre utilicé fue el del montaje escenográfico. Me gusta mucho el montaje escenográfico, me gusta mucho hacer las instalaciones y que la gente se sienta muy contenta cuando está en un programa cantando, bailando, poesía, narrativa, lo que tú quieras. O simple y sencillamente un programa de comentario, de charla, presentación de libro, etcétera, etcétera. Me gusta mucho eso. Entonces, se me daba mucho el asunto de lo matérico del trabajo. Y entonces hay un hermano mío, el doctor Feliciano Hurtado, que también es artista plástico, que me decía, ponte a pintar, pero pintar ya en específico, una obra en específico. Le digo, pues estoy pintando, pinto los escenarios, las escenografías, todo lo que estoy haciendo lo pinto, sí, pero algo específico, un soporte pictórico. Le digo, pues ya lo he hecho, le digo, pero ponte a hacerlo. Y entonces empecé a trabajar en ese proceso, ¿no? Empecé en ese proceso de pintar y bueno, gracias a eso he logrado premios internacionales muy importantes por el trabajo de lo que es la pintura, de lo que estoy haciendo en la actualidad. Una gran inspiración para muchos. Muchas gracias, Jorge Luis. En un momento volvemos aquí en Donde Aprender Arte para saber un poco más sobre la vida de este gran artista. Hola, bienvenidos de vuelta a Donde Aprender Arte. Me acompaña Jorge Luis, un gran artista plástico con nosotros, y nos va a contar un poquito más sobre cuál fue su inspiración para ser el artista que es ahora. Mira, desde las inspiraciones son muchos factores, son muchas cosas, son muchos medios por los cuales tú te inspiras para trabajar. A mí me gusta mucho el mundo prehispánico, me gusta mucho la alegoría prehispánica, me gusta mucho trabajar con ese colorido, con esa manera tan expresiva que es. Incluso uno de ellos me ha llevado, por ejemplo, a ganar un premio muy importante en Corea, que fue el premio Canvas de Oro en Corea, en octubre pasado, donde estuvimos más de 150 artistas de diferentes partes del mundo y mi trabajo fue uno de los trabajos que fue mejor reconocido por la trayectoria, por el trabajo, por la impresión. Y la figura era Pachamama, la Madre Tierra.
Entonces siempre he trabajado mucho, trabajo con los guerreros ancestrales, con los sacerdotes de los templos, con los cuidadores de nuestra naturaleza. Entonces ese ha sido uno de mis principales motivos para pintar. Pinto, por supuesto, la naturaleza, pinto, por ejemplo, a las personas, pinto, por ejemplo, desde construcciones y todo lo demás, pero lo que más me apasiona es el mundo prehispánico. Entonces de ahí yo retomo mucho el sentido que tenía mi pueblo, y no nada más el pueblo de México, sino todo desde Latinoamérica, toda esa cultura prehispánica que existe, y tomo muchos elementos de ellos, y por supuesto ahí vienen incluido el color, las flores, los animales, desde las construcciones, los códices, todo lo que tenga que decir el mundo. Entonces, mi inspiración más exacta es ese mundo. Muchas gracias. Usted que inspira a los jóvenes artistas y me comentó que es maestro, ¿dónde lo pueden encontrar para aprender más sobre usted? Mira, estoy trabajando en la Casa de la Cultura de la UAS. Ahí estoy dando clases. Le doy clases a jóvenes estudiantes de preparatoria, pero a la mayoría de la gente que le gusta el arte. ¿Qué es lo que nosotros convocamos? Convocamos únicamente tener el espíritu para que puedas empezar a trabajar. Yo lo digo. Si está mal, pero eso es mi pensamiento. Yo siempre he dicho que todos tenemos la capacidad de pintar, todos tenemos la capacidad de crear y la capacidad de soñar, que solo debes de tener el 7% del dominio de una técnica, y después de eso empiezas a desarrollarlo a partir de mucha disciplina en el trabajo, de mucha constancia, de mucha permanencia, y estar jugando hasta que verdaderamente puedas encontrar el proceso creativo. ¿Por qué mis alumnos, por ejemplo, de pronto entienden que el trabajo pictórico es hermoso? Vamos a suponer, yo te voy a pintar a ti, Paola. Okay. Te pinto, pero yo tengo que saber quién eres tú, dónde vives, cuál es tu edad, cuáles son tus sueños, cuál es tu preparación, cuál es tu momento, cuál es tu ilusión, para poder verdaderamente plasmarlo. El problema es que si yo no entiendo verdaderamente eso, entonces yo no voy a plasmar eso. Porque Paola puede estar contenta, Paola puede estar triste, puede estar melancólica, puede estar... Entonces yo tengo que entender todo eso para poderlo expresar en lo que estoy haciendo. Lo mismo, por ejemplo, si yo estoy haciendo una flor, voy a tener, cuando esté haciendo la flor, yo voy a saber verdaderamente si la flor está en el campo exacto, en el momento exacto, en el lugar exacto, plantada donde debe de estar, si está cuidado, si hay armonía, si hay aquello, porque la propia flor te expresa eso, y entonces yo tengo que encontrar en esa flor lo mismo. Por ejemplo, puedo pintar un pajarito que está volando, que está tomando néctar, etcétera, etcétera, y tengo que construirle una vida. Incluso si yo pudiera de alguna manera darle vida, lo haría. ¿Cómo? Por ejemplo, te cuento una anécdota, como mis mascotas. Mucha gente no cree que yo tuve como mascota una lombriz de tierra. Y la lombriz, sí, una lombriz de tierra la tuve cuando era niño, y le puse su cajita y todo eso, y le ponía comidita y le ponía tierrita y todo eso, y le echaba agüita y la cuidaba y platicaba con ella y etcétera, y le di un nombre, le di un carácter, le di un todo, y entonces mi mascota, a pesar de ser una lombriz, se convierte en un ser extraordinario. ¿Por qué? Porque no era una lombriz. Era mi lombriz, era una lombriz que tenía un nombre propio, era una lombriz que tenía cierta edad, una lombriz que yo decía, mira, nomás me ve y se para así porque le da mucho gusto verme. Probablemente nunca lo hizo, pero le daba vida. En la pintura, en el arte, es lo que tienes que hacer, construir a partir de entender verdaderamente lo que estás haciendo. Porque si tú vas a pintar, por ejemplo, vas a pintar una finca, pues bonita, arcos, aquello y lo otro, pero tienes que saber algo más de esa finca, de cuándo fue, dónde fue, por qué la pintaron así, por qué está ubicada así, por qué las ventanas están ubicadas de esa parte, etcétera, etcétera. Y entonces cuando empiezas a pintar eso, empiezas a entender verdaderamente cómo darle el carácter especial de lo que estás haciendo.
Eso es precisamente lo que yo les enseño a mis alumnos, a entender ese proceso, que es el proceso quizás un poquito más difícil, a observar con una calidez y una calidad diferente y decirle todo, absolutamente todo tiene historia. Muchas gracias. ¿Nos puede recordar en dónde lo podemos encontrar? ¿A qué hora? ¿Cómo es tomar clases con usted? ¿Cualquiera puede ser alumno de usted? Claro que sí. Mira, yo doy clases incluso desde niños hasta adultos. Adultos hasta 99 años de edad. De 100 ya no acepto. Ya no. Porque eso nomás van a tomar café y a comer pan y a platicar, ¿no? Entonces, de 99 para abajo los acepto y trabajamos con ellos. Ahí en la Casa de la Cultura, en Ángel Flores y Teófilo Noris en esquina, yo llego a mi trabajo a las 8 de la mañana y salgo a las 9 de la noche todos los días, de lunes a sábado. Ahí me encuentran, ahí tomamos clases, hay clases que se dan de 2 a 3, hay otras ocasiones se dan de 5 a 7 y media, 8 de la noche, y algunos se quedan un ratito más perfeccionando su trabajo. Con los niños ahorita estamos esperando que nos abran las puertas de acuerdo al problema de la pandemia, que nos abran las puertas para poder volver a iniciar a trabajar con ellos. Niños que quiero decirte que ya participaron conmigo en exposiciones en Colombia, que participaron en exposiciones en Argentina, y no se trata de niños que agarraron su cuadrito, me lo dieron para que lo llevara, niños que fueron y me acompañaron a exposiciones, a estar presente para que entendieran la importancia de cómo son los lugares donde se hace arte. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que todo aquel que tenga ganas de aprender a pintar lo puede hacer con todo el afecto. No te voy a dar título, pero te voy a enseñar a pintar. Muchas gracias. Ya escucharon, por favor vayan y búsquenlo. Recuerden que todos podemos ser artistas. Nos va a mostrar, nos va a enseñar, porque recuerden que arte está en todos lados. En un momento más volvemos a Dónde Aprender Arte y seguimos aquí con Jorge Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Hola, bienvenidos de vuelta. Sigo aquí con Jorge Luis. Me siento honrada de estar cerca de una persona tan reconocida. Cuéntenos, ¿cuál es el proceso para convertirse en un artista tan reconocido, un artista plástico tan notable? Mira, no sé qué tan notable sea, pero lo cierto es que sí soy querido y muy respetado por muchas instituciones, por ejemplo la Fundación Bellas Artes de Ecuador, la Fundación Fran del Castillo también de Ecuador, los organismos peruanos de arte, desde las instituciones colombianas del trabajo, las brasileñas del trabajo, las salas de arte de París, hoy de España, de Portugal, de Taiwán, de Corea. Tengo mucho reconocimiento por ellos por una razón. Trato de ser muy responsable con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy diciendo y con lo que yo estoy concretizando con el trabajo. Lograr verdaderamente un reconocimiento no se da de la noche a la mañana, se da a través de un proceso de trabajo, de una consolidación del trabajo, de un compromiso real del trabajo, y es como poco a poco empiezas. Por ejemplo, de pronto yo convoco, en esta última, hace unos días inauguré una exposición que así nos dijeron hay que hacerla y tenemos que hacer una exposición internacional. Les hablo a la mayoría de la gente que yo conozco y les digo, oye, necesito que me apoyes, fíjate que vamos a tener una exposición así, 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 así. Siria, Egipto, España, Portugal, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Ecuador, todos me mandaron la obra, a sabiendo que es un riesgo mandarla de la noche a la mañana, y trabajaron en ese proceso. Eso no se logra de nomás porque sí, se logra porque la gente tiene mucha fe, tiene mucho respeto por tu trabajo, tiene sabe perfectamente que va a venir a un espacio donde va a estar bien cuidado todo. Entonces, para poder llegar a tener un reconocimiento,
Lo primero que tienes que hacer es reconocerte tú mismo con la responsabilidad del trabajo, hacer un trabajo que sea de mucha responsabilidad para que la gente pueda sentirse feliz y contento de estar trabajando contigo. Entonces, no se logra nomás porque yo quisiera hacerlo, porque yo lo puedo convocar. Yo durante mucho tiempo estudié, por ejemplo, desde la UNAM, estudiamos todo lo que es el asunto y con una sección de Bellas Artes sobre cómo lograr hacer y construir un proyecto de actividad. El proyecto que tú quieras, un proyecto de festival, un proyecto de exposición, un proyecto de cine, de danza, lo que tú quieras. Tienes que hacer un proyecto y en ese proyecto tienes que entender todo el proceso. Y lo primero que tienes que contar son las cuentas malas, o sea, saber exactamente por dónde te puede fallar, no hacer cuentas alegres donde todo te va a salir bien. Tienes primero que entender perfectamente eso. Por ejemplo, yo en la obra convoco y ¿cuál es una de las cuentas malas que tengo que contar? Cómo se traslada la obra de un lugar a otro, cómo llega a las aduanas, cómo las aduanas reciben, cómo te detienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que tener todo ese conocimiento para poder expresarlo. Por supuesto, otro es cómo recibir la obra. Yo recibo la obra, por ejemplo, en lienzo, y yo me tengo que encargar de montar toda la obra en bastidores, hacer los bastidores exactos, marcos y todo lo demás para poder montar. Entonces todo eso tiene un proyecto, tiene un proceso. Y otra de las cosas es el carácter de la difusión, cómo lo voy a difundir, qué impacto social y qué impacto en mi trabajo y qué impacto en el medio voy a estar causando, porque tengo que trabajar con todo eso. El éxito se da proyectando tu vida siempre. Ya hoy ya no hago los proyectos como es por escrito como lo hacía antes, ahora todos los proyectos los hago mentales porque lo he hecho durante muchos años, porque quiero decirte una sorpresa. Yo, antes que nada, soy payaso y soy el payaso Tilichito Benboruiz y soy el primero que hice el Congreso Internacional de Payasos aquí en Culiacán, Sinaloa en 1988. Logré ser el rey de los payasos de México y logré estar en diferentes países trabajando con mi carácter de payaso, en países huérfanos de guerra, mutilados de guerra, en lugares así, y todo siempre lo hice a base de proyectos. ¿Por qué resultaron las cosas? Porque tenía ese proyecto, ¿sí? Y quiero decirles, no se me desanimen, pero quiero decirles una cosa. Si algún día me decido por una sola actividad que la pueda realizar, voy a dejar por un lado la pintura y me voy a dedicar exclusivamente a ser payaso. Yo soy Tilichito Benboruiz y amo mi personaje y amo el mundo de los payasos. Pero eso es mi vida está proyectada de tal suerte que ya estoy escribiendo la historia. Por ejemplo, ahorita estoy preparando a 1, 2, 3 personajes para que ellos se encarguen de que hagan todo lo que yo estoy haciendo en el área artística, pictórica y todo eso, para que ellos se queden, para yo poderme desligar del mundo de la pintura, no porque no me guste, amo la pintura, amo todo lo que hago, me gusta mucho, me gusta esa convivencia, esa fraternidad, ese abrazo fraterno entre naciones y entre pintores y entre gestores culturales, me encanta mucho la dinámica que tienen cada uno de los artistas y los diferentes artistas de cómo pintan y cómo conjugan su arte, me gusta mucho, pero sin embargo, yo siempre he dicho que mis últimos pasos en esta vida va a ser como payaso, como Tilichito Benboruiz y bueno, de alguna manera algo me tiene que respetar la sociedad y debe respetar mi derecho a ser feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. ¿Algunas palabras que nos quiera dar para despedir a este público? Pues yo simple y sencillamente decirles que estoy muy contento, primero Paola, de estar aquí contigo, estar en TV Lince, muchas gracias mis amigos, mis queridos amigos. Yo he sido un seguidor de la Universidad de Occidente en aquellos tiempos, ahora autónoma. He trabajado mucho con ellos, estuve mucho proyectando y ayudando mucho a lo que era la carrera de comunicación en sus momentos, enseñando a los muchachos algo de escenografía. Y quiero decirles que estoy muy contento y muy agradecido de estar en esta televisión. Gracias y pues gracias por haberme permitido de alguna manera externar un poco de lo que soy. Muchas gracias a usted por compartirnos sobre su historia y su trayectoria. Nos vemos en la próxima en Donde Aprender Arte. Hasta la próxima.